Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante. Ustedes seguramente habrán escuchado el picudo rojo, habrán sentido hablar del picudo rojo, este insecto de origen asiático que lleva ya casi un año instalado en nuestro país y que es justamente un invasor especial, ¿no? Es una especie exótica invasora. ¿Y qué se hace para proteger de alguna manera a las palmeras que está afectando? ¿Qué se hace para combatirlo? Para prevenir, pero sobre todo para atacar a esta especie exótica invasora. Bueno, por ahí va nuestra conexión interior de hoy, ¿no, Gustavo? Sí, va por ahí, Romina, y se va a vincular con la mesa verde de la semana pasada, ¿no? Que estuvieron hablando de las especies exóticas invasoras, en particular sobre el mascotismo vinculado a las especies exóticas invasoras, pero que las especies exóticas invasoras no son solo las mascotas, como quedó bien dicho en aquella mesa verde de la semana pasada. Y son un problema en Uruguay y un problema en el mundo. Las especies exóticas invasoras como concepto de especie exótica invasora que tiene esas dos características, es exótica y además es invasora, que eso lo que quiere decir es que avanza y avanza porque prácticamente no tiene enemigos naturales y no tiene enemigos naturales porque es exótica, haciendo una sobresimplificación bien sencilla. Es un problema a escala mundial con cantidad de especies de todos los reinos, desde los animales, que es lo que uno más ve, animales me refiero a vertebrados, que es lo que uno más ve, pero también en vegetales, en insectos y en microorganismos también, y eso no es menor, habida cuenta de la invitada con la que vamos a hablar hoy. Pero en particular, sí, a partir del invierno del año pasado, y sin que seamos expertos en el tema, pero sí de lo que bien sabemos, bueno, apareció en Uruguay este insecto, es un insecto bastante grande, es como un gorgojo grande, de unos 5 o 6 centímetros de tamaño, que infecta a una especie particular de palmeras. Y seguramente los oyentes atentos que hayan hecho ruta han visto en Canelones, en algunos lugares de Rocha y en algunos lugares de San José, las palmeras, la clásica palmera, la que se llama la Fénix canariense, es la palmera que está en Boulevard Artigas, por ejemplo, o la que tú tenés ahí enfrente en la Plaza Independencia, Romina. Esa palmera es la Fénix canariensis. Esa palmera se las ve con el penacho decapitado, las hojas muertas, caídas y finalmente secas, ¿no? Es decir, Uh-huh. y finalmente queda solo el vástago de esa palmera con el penacho decapitado. Bueno, eso es consecuencia de este picudo rojo que genera ese daño, y es un daño grave porque afecta a estas especies que son importantes en el ornato, porque además tiene una cuestión hasta de patrimonio, muchas de esas palmeras, Claro. sobre todo en los lugares en los que están, es un patrimonio bien importante. Y las medidas de control, bueno, a ver, eso obligó, por ejemplo, que el Ministerio de Ganadería habilitar de manera excepcional determinados insecticidas para ser utilizados tanto en la prevención como en el control y tratamiento, y hubo que hacer una normativa especial para habilitar el uso de esos insecticidas que se aplican dependiendo si es para control o para intentar la cura una vez que ya está infestada la palmera, en dosis y volúmenes relativamente importantes, son 20 litros por palmera, que además hay que aplicarlo palmera por palmera. Es decir, es un problema, como decía antes, todo lo que tiene que ver con las exóticas invasoras. Pero bueno, hace pocos días surgió la noticia de esto, y ahí entramos a la invitada de hoy, que ya estuvo en Conexión Interior. Los oyentes saben que Conexión Interior no repetimos invitados, pero creo que el tema de hoy lo justificaba por dos cuestiones. Primero, porque aparece una solución nacida en el Uruguay de alguien que hace muchísimos años que viene trabajando sobre hongos entomopatógenos, es decir, hongos que atacan a insectos y los terminan matando, y que son hongos nativos nuestros. Se necesita todo un desarrollo para identificar esos hongos, luego pruebas de laboratorio para ver cuál de esos hongos o de esos, a veces en algunos casos, ya lo va a decir nuestra invitada, son pools de hongos que trabajan juntos y que infestan
ese insecto, lo terminan matando. Y eso es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia porque es una forma de controlar esta especie sin la necesidad de aplicar esas dosis de químicos que además muchas veces se tienen que aplicar en espacios urbanos, con todo lo que ello conlleva de aplicar insecticidas así medio al barrer en zonas urbanas. Pero sobre todo también está interesante la excusa para que nuestra invitada, que la voy a nombrar, Alda Rodríguez, es colega, ingeniera agrónoma, que desde Tacuarembó y desde su instituto bio, que es en el cual ella trabaja, Instituto Bato Bioorgánico, viene trabajando en eso, en la restauración de los equilibrios naturales. Esa es un poco la clave, ella ahora lo va a explicar, por supuesto, mucho mejor que yo, de lo que se trata es de eso, bueno, restauremos los equilibrios naturales que son los que permiten que se controlen las poblaciones y por lo tanto las especies que son problemáticas para intereses del ser humano en la producción no se transformen en plagas, que logremos convivir y en particular en esta, que es exótica y que es invasora, una muy buena forma de poderla controlar a partir de esos aislamientos y reproducciones de hongos que Alda ha hecho en Tacuarembó. Alda, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación y por este espacio para comentar estos temas que, como bien me presentó Gustavo, llevo mucho tiempo trabajando en alternativas ecológicas, en herramientas biológicas para bajar la presión química, que bueno, de ahí parte la idea de que cuanto más químicos usamos, más degradamos el ambiente y menos oportunidad tenemos a que se expresen la biodiversidad de organismos nativos que son parte de los equilibrios naturales. En fin, muchas gracias por la invitación. Alda, ahora queremos profundizar en eso, en la solución, en este hallazgo, ¿no? Pero te hago una consulta a partir de esa introducción que hacía Gustavo, explicándonos lo del picudo rojo y lo que ha implicado. Capaz que un aspecto que quedó por entender es, bueno, ¿cómo se sabe por qué, cómo llegó hasta nuestro país el picudo rojo? ¿O a qué puede deberse? Bueno, como decía antes de iniciar el programa, la verdad que no soy especialista en el picudo rojo, no, creo que no se sabe exactamente cómo llegó, pero también tenemos que recordar que tampoco la palmera es nativa de acá, porque el blanco de ataque de esta plaga del picudo rojo es una palmera que es exótica para nuestras condiciones, que tampoco tiene su origen en Uruguay, y es muy difícil determinar en muchos casos, y este creo que es uno de los casos, cómo llegan las plagas. Pueden llegar de cualquier manera. Imagínense que en el tránsito de personas, de mercaderías, de materias primas que viajan de un país a otro, es muy posible que también traslade, el ser humano traslade, y tenemos múltiples ejemplos. Recién escuché lo que hablaban de las palmeras, esta palmera es como una mascota, y en esos tránsitos que hacemos es que ocurre la llegada a de distintos organismos, en este caso un insecto, que se vuelve muy agresivo, muy dañino. Pienso yo, y esto es una opinión muy personal, no solamente porque llegan a un lugar donde no hay enemigos naturales o no abundan, sino también es parte de los desequilibrios que nuestro planeta, nuestra madre tierra está viviendo. Desequilibrios provocados, bueno, no vamos, capaz que no podemos ahondar en esto, pero desequilibrios que tienen que ver con la contaminación del suelo, agua, tierra, la cantidad de químicos que en menos de 100 años, no sé cuántas son las moléculas, se han aumentado por millones las moléculas de químicos, que no solamente están en los químicos que se usan en el sector agropecuario, en todo nuestro shampoo, en nuestra ropa, en nuestros desinfectantes, todo eso ha generado múltiples desequilibrios que hablan de que cada vez más, junto al cambio climático, vamos a tener estas incidencias de organismos que de pronto ni eran plagas y se vuelven plagas. Uh-huh.
Ahí, No, sí. un comentario ahí para recordar, como bien dice Alda, no se sabe a ciencia cierta la forma en la que llegó. Bueno, por supuesto sí se sabe el origen, tú lo mencionaste antes, Romina, del sudeste asiático, no se sabe cómo fue que llegó, se supone que fue en tránsito de mercaderías, de vegetales que vinieron en barcos, en fin, eso llegó, pero fíjense que los primeros hallazgos es del invierno pasado, del invierno de 2022. En muy poco tiempo ya parasitó, como todo insecto tiene sus diferentes etapas, ¿no? De huevo, larva, pupa y adulto, y hay zonas en las cuales uno va y ve todas esas palmeras que, como bien decía Alda, son palmeras no autóctonas, la Fénix canariensis, de ahí el nombre, pero sin embargo son bien propias de nuestro paisaje en Ujú. enorme cantidad de lugares, y eso se perdió. Y tanto se perdió que inclusive en algunas zonas la recomendación, además de los químicos, es una vez que el nivel de infestación es muy grande, lo que habría que hacer sería eliminar y prender fuego esa palmera para tratar de matar lo que hay adentro para que eso no siga colonizando. Esa es la gravedad de la situación a partir de esa pérdida de esos equilibrios naturales que mencionaba Alda. Era simplemente ese pequeño punto. Ahí para que quede claro, decíamos, hasta ahora no había un enemigo natural que le hubiera podido hacer frente al picudo rojo. ¿Cómo se estaba combatiendo en general? ¿Con fertilizantes, como decían? Con Alda. productos de Perdón, con síntesis insecticidas, con química, insecticidas, insecticidas, sí, con químicos. Y era exactamente. era como al barrer, digamos, o sea, no había un criterio claro de qué tanto producto se le podía aplicar, por ejemplo. O era algo más, o sea, ¿de qué forma se hace se aplica el insecticida para saber que se está afectando la menor área posible? Yo creo, Romina, que en estas cosas del uso de productos de síntesis químicas, químicos, insecticidas, etcétera, es lo mismo que pasa en el agro en el sentido de que la base de un control el foco de un control está puesto solamente en una molécula, en una o en varias moléculas químicas, y problemas importantes, como digo yo, tienen múltiples soluciones que se complementan entre sí. No puede estar el control o el manejo o la disminución de población, porque una vez que está, dudo que se pueda erradicar, no puede estar el foco solamente en moléculas químicas. Tiene que haber lo que mucho se ha escrito y mucho se habla y poco se aplica, que es el manejo integrado de plagas, el control integrado, que implica unir otras herramientas como manejos culturales o como el uso de agentes de control biológico, que pueden ser otros insectos, o pueden ser microorganismos. En este caso es un hongo microscópico que lo afecta y que es parte de nuestra naturaleza, o sea, sí existen organismos nativos. Nosotros trabajamos en BioUruguay, en Batoví Instituto Orgánico y el Centro de Reproducción Crebio, solamente con cepas nativas hemos venido haciendo un trabajo que es como de puesta en valor de la importancia que tienen los organismos nativos y la conservación de los ecosistemas, porque en esos ecosistemas es donde ellos están y se conservan. De hecho, el suelo es el bioma más rico en microorganismos. Se habla que un gramo de suelo puede llegar a tener mínimo 10 millones de microorganismos, pero cuando estamos usando productos químicos de todo tipo, los estamos diezmando, disminuyendo tremendamente esa biodiversidad. Y en esa biodiversidad que se pierde, en todos esos millones de organismos, se pierden miles de especies que ni siquiera se pueden aislar, identificar ni multiplicar. Se habla de que el 0,1% de los microorganismos se ha logrado identificar y menos aún multiplicarse. Entonces, creo que nos deberíamos declarar ignorantes de lo que existe realmente en la naturaleza,
en el sentido de tener una humildad frente a ella y de decir cuántos organismos habrán. La mejor manera es conservar ambientes, disminuir todo lo que se pueda el uso de los químicos, usar todo lo que se pueda alternativas biológicas, y por eso la importancia de que salga esta noticia, esta información. Existen hongos nativos capaces de afectar a los picudos rojos. Y una cosa que les quiero decir sumamente importante, que tampoco sabemos casi nada de cómo actúan estos organismos nativos, pero este que encontramos nosotros, que aislamos, que tiene efectividad directa sobre los picudos, también es un organismo de un género y especie que está muy mencionado a nivel de la literatura internacional, no es que lo hayamos comprobado nosotros, que es endófito, es uno de estos organismos que no solamente puede actuar directamente sobre el picudo, provocando la enfermedad del individuo y de las poblaciones, sino que se puede meter dentro del cuerpo de la planta y desde allí inducir a la defensa de la planta contra el picudo. Algo que me parece parte de esta sensibilidad que tenemos que tener de decir que poco sabemos de la naturaleza y cuánto para aprender de ella. En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Remate auspiciado Brangus, 12 de octubre, estancia y cabaña Verachí, de Ricor Sociedad Anónima, en la cabaña Melo Cerro Largo. Remata Valdés y compañía. ¿Qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros, vos en lo importante. Atención a todos los agricultores, granjeros y ganaderos. Eficiencia Energética del Ministerio de Industria, Energía y Minería tiene soluciones muy atractivas para los productores del Uruguay. El programa de apoyo para tambos y hortifrutícolas eficientes les permite recuperar hasta 45.000 pesos. Y el programa de incorporación de bombas solares, recuperar hasta 25.000 pesos de la inversión realizada al implementar medidas de eficiencia energética. Pueden informarse y postularse ingresando a www.eficienciaenergetica.gov.uy o comunicándose al 2840 1234. Gustavo, querías retomar algo de lo que había comentado Alda. Sí, retomando eso que también me pareció bien relevante para fijar eso como idea para que el oyente se quede pensando. El concepto de el control integrado de plagas, que implica el combinar otros y el tratar de salir de esa única apuesta a los químicos, lo cual no quiere decir hablar al barrer en contra de los químicos, pero sí es pensar los químicos de la misma forma en la cual nosotros pensamos los antibióticos para nuestra salud. Ya lo hemos dicho muchas veces y ese ejemplo es muy utilizado en este mismo espacio. Si a cada estornudo tomamos una cucharada de antibiótico, lo que vamos a lograr es que ese antibiótico no nos haga efecto y lo que estamos generando son bacterias muy resistentes. Bueno, además, de forma análoga, la solución química no puede ser la única. Y ahí es donde entra ese manejo integrado que tiene que ver con cuestiones de manejo, de control, de prácticas culturales, decía Alda, es decir, de cambio de cómo gestionamos esos agroecosistemas, utilizar los químicos en la medida que haya que utilizarlos y combinándolos de manera inteligente
con esas otras alternativas, que son varias, para las cuales tenemos que conocer sobre esas otras alternativas. Y como también bien decía Alda, conocemos muy poco esas alternativas, y la macana es que estos mismos productos que nos ayudan a defendernos atacan a esas alternativas que serían nuestra solución. Y ahí tenemos un compromiso grande. Y termino este comentario, más que nada, con otra cuestión, otra alerta también. El picudo rojo es una especie exótica invasora. Cuidado que los organismos biológicos importados que podamos traer y no debidamente analizados también pueden comportarse como una especie exótica invasora, aun si tienen el mismo nombre, que eso es otra gran complejidad. Ese microorganismo tiene el mismo nombre, pero sus genes son diferentes a los nuestros y por lo tanto pueden estar incidiendo en otros lugares. Hay que ser tremendamente cuidadosos. Por eso el valor de quien tiene los conocimientos y el convencimiento, como es en el caso de Alda, de identificar, analizar y trabajar con nuestras propias cepas lo que aquí existe. Y entonces, Alda, ahí sí vamos a la pregunta que es, bueno, ¿cómo fue que encontraste este hongo? Y recordemos a los oyentes que nosotros en la nota anterior que hicimos con Alda hablábamos de los notables aportes que hizo Alda al control de la garrapata del ganado, también con hongos de este tipo, contribuyendo a solucionar un problema gravísimo que tenemos en Uruguay, que es la garrapata del ganado, y eso permite, y tiene un muy lindo programa, Alda, junto con el Ministerio de Ganadería, de trabajo en casas de productores, controlando las garrapatas de ganado con la aplicación de estos hongos. Entonces, ¿cómo fue que este hongo, en particular, Alda, volviendo al picudo, encontraste qué hongo es? Y brevemente, ¿cómo es que ataca? ¿Cómo es que funciona este hongo para quienes no hayan visto nunca cómo es que esta biología actúa a favor nuestro en la lucha contra este invasor? Bueno, gracias por esas aclaraciones. Concuerdo totalmente en todo con lo dicho. Nosotros venimos haciendo un trabajo de, no sé, creo que 20 años o un poquito más, en esto de defender la biodiversidad y los seres vivos que tenemos y en buscar las soluciones a problemas sanitarios desde el manejo agroecológico y desde el conocimiento de estos organismos. La forma de trabajo en la cual nos hemos especializado es hacer prospección, que prospección es búsqueda, ¿verdad?, de organismos nativos que pueden estar en el suelo, en las mismas plantas, en los ambientes donde han sido menos impactados generalmente por productos químicos y ambientes más sanos, entre comillas, es donde es más factible encontrarlos. Y ahí se genera vamos a decir, un banco de diferentes aislamientos, que ahí, sin saber mucho de qué organismos estamos hablando, se hacen pruebas de patogenicidad sobre el organismo plaga, que en este caso sería el picudo. De ahí se va como descartando los organismos que no lo afectan, a los organismos que afectan un 60% de la totalidad, un 80%, lo que sea de la totalidad. Se hacen pruebas en cuáles afectan a los adultos, a las larvas, a los huevos, porque si tenemos un organismo nativo que afecta a distintos íntares de desarrollo de la plaga, bueno, va a ser más efectivo su control a nivel de campo, vamos a decir, en las condiciones naturales. Y eso es un poco el proceso que se hizo, que fue motivado, tengo que decirlo, por personas que nos llaman. Nosotros, siempre digo eso, desde el Batoví Instituto Orgánico tenemos una gran ventaja de trabajar de la mano de la gente, o sea, quienes logran que nos ponemos en un tema y se logran resultados relativamente rápidos, porque estos son procesos biológicos y nada es rápido, es eso de trabajar con la gente. Muchos productores y especialmente algunos viveristas de Montevideo
preocupados por esta situación, ya desde el año pasado se comunicaron con nosotros y empezamos un trabajo conjunto donde ellos nos enviaban individuos de picudos, nos enviaron tierra, nos enviaron, también probamos la población de organismos que tenemos criopreservados. Nosotros tenemos un pequeño, digo pequeño, pero para Uruguay es muy importante, banco de organismos nativos que en estos años hemos venido aislando de diferentes ecosistemas de Uruguay, hasta bueno que llegamos a algunos que fueron más efectivos que otros y por eso y por condiciones de poder multiplicarlos y poder devolverlos al ambiente y evaluar en el ambiente su efectividad, llegamos a este organismo que es un metarricio, un anisople, que bueno, empezamos a hacer pruebas y a nivel natural se confirmó la eficiencia que daba en las pruebas in vitro, en las pruebas de laboratorio. O sea que se logran salvar si se agarran palmeras que no están en un grado muy avanzado de ataque, se logran salvar más o menos entre un 80, un 86% de las palmeras, siempre si se las toma desde los primeros indicios de ataque. Y una cosa re importante, muy importante a destacar con los organismos y con estos organismos que son hongos microscópicos que están en el ambiente, que son parte del olor a tierra mojada cuando llueve, que la gente dice qué rico olor a tierra mojada. Si estás en un lugar natural seguramente sean organismos, esporas del suelo, actinomicetes, hongos, que se levanta con la lluvia y es el olor rico que sentimos en realidad. Suben esas esporas y están también presentes sobre las plantas. Entonces no es que están en el suelo o en un lugar, o depende de que nosotros solamente pulvericemos para que ellos existen. Las interrelaciones plantas-organismos es tan grande, como lo decía al principio, que muy poquito sabemos, y estos organismos viven incluso dentro de las plantas y son benéficos para las plantas. Hoy cada día más se habla de que somos holobiontes, probiontes, todos los seres vivos tenemos más células de otros seres que los característicos de la especie. Alda, Entonces, solo para terminar, Romina, sí. Estos hongos, si se los aplica, si se aumenta la población de ellos en palmeras que no vemos todavía ataque de los picudos, vamos a estar defendiendo y haciendo un efecto como si fuera de vacuna contra la llegada y el ataque. Con eso quería un poquito Bien, perfecto. Ahí queda bien redondear. gráfico como el rol que juegan, ¿no? Entonces, como defensores de esas palmeras, ¿no? Queda bien claro con el ejemplo de la vacuna. Te iba a preguntar ahora, ¿qué chances hay de que, bueno, se pueda implementar y generalizar esta alternativa, digamos, a lo que vienen haciendo las intendencias, por ejemplo, de los departamentos afectados donde están las palmeras estas principalmente, ¿no? Sí, mucha gente se está comunicando con nosotros, incluso personas que están con roles importantes dentro de parques y jardines, de la Intendencia. Y la Asociación de Ingenieros Agrónomos también se ha comunicado porque con el objetivo de informar más y de difundir esta información tan importante que fue un poco lo que Gustavo hacía mención, ¿no? Este conocimiento de que no solamente los productos de síntesis química pueden resolver, sino que además podemos incluir herramientas biológicas y además es muy importante porque fíjense que todos los productos de síntesis química, ya sea sus principios activos o otros productos que están dentro de las formulaciones, afectan de una u otra manera la salud humana y la salud del ambiente. Y más decíamos la importancia de esto de que generalmente estas palmeras están en zonas habitadas, en ciudades, en zonas donde hay más tránsito de personas. Más importante es considerar y
utilizar alternativas que no sean químicas y las posibilidades están. Nosotros estamos haciendo todo el proceso para seguir adelante, para difundir y para dar acceso a estos organismos y sobre todo hacer conocer que son parte de nuestra vida común y corriente, que están en nuestros ecosistemas y a los cuales debemos familiarizarnos con su existencia y tenerlos en cuenta para el control y el manejo y los equilibrios ecológicos que, aunque estemos viviendo en la ciudad, conocer estos temas, podemos hacer parte de los cambios que la humanidad necesita para mantener ecosistemas sanos y vidas sanas. Alda Rodríguez, ingeniera agrónoma, responsable de Batoví, Instituto Orgánico en Tacuarembó. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Y Gustavo, gracias a vos como siempre. Bueno, gracias Alda, y gracias, vamos a decirle a la audiencia, Alda estaba en una reunión, salió de la reunión para recibirnos y estar este rato con nosotros, así que doble el agradecimiento, con poca señal allá por Salto, creo, Alda, así que de vuelta, muchísimas gracias, creo que quedaron muy claros los conceptos que están detrás de esto y la importancia de estos nuevos viejos enfoques que en definitiva son los que ayudan a que tengamos mayor armonía con ese entorno natural del cual dependemos, no solo económicamente, sino como sociedad y en nuestra salud. De vuelta, Alda, muchísimas gracias. La agradecida soy yo a ustedes por dar estos espacios y por poder conectar con la audiencia de ustedes en estos temas que cada vez creo que nos va la vida. Así que 1.000.000 de gracias y espero, aunque sé que no es la filosofía, nuevas entrevistas, pero sigo a las órdenes por si en algún momento podemos tener otra oportunidad. Gracias, Alda. Un abrazo. Chau, Gustavo. Nos reencontramos dentro de 15 días. Nos vemos. Chau, chau. Conexión Interior es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo, y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante.